Ay, cónchale. A ver, ya creo que vamos a empezar. Listo, listo aquí en Facebook. Creo que así está súper bien. Hola, buenas noches. Un gusto que estén nuevamente acompañándonos. Quiero que de alguna manera se convierta como que en un hábito, ¿no? Que sea así como que los miércoles de crianza. Aquí donde yo vivo, que es Monterrey, es algo como que súper costumbre acá, que es martesitos o juevesitos y la gente sale así con sus amigos. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué no hacemos un miércoles de crianza y que sea miércolitos, ¿no? O no sé cómo se le diría. Este, de verdad estoy súper, súper, súper feliz, súper agradecida con todos ustedes que se han estado conectando en cada uno de los lives que he hecho. Creo que son temas bastante variados y bastante importantes en todo el proceso de crianza, más allá de establecer límites y rutinas del desarrollo, el neurodesarrollo, ¿no? Hay muchos factores que influyen en el neurodesarrollo de todo ser humano. Y hoy vamos a hablar de algo súper importante que creo que es un tema tabú en pleno siglo XXI y sobre todo en las sociedades latinoamericanas, como es el tema de la sexualidad y el abuso sexual infantil. ¿Por qué digo que es un tema tabú? Porque es un tema que a veces no queremos hablar, que nos cuesta, que no decimos los genitales por su verdadero nombre, ¿no? Por quizás muy costumbres, ¿no? Que ya se han naturalizado en cada uno de nosotros, pero pues la realidad es que sí necesitamos decirle a los genitales por su nombre y necesitamos educar en base a la sexualidad para poder prevenir los abusos. Sin embargo, dado que es un hecho que sucede, más de lo que quisiéramos, pero es una realidad, hoy traje a una colega súper, 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 súper buena, especializada en todo este tema. Es una de mis grandes amigas de la universidad. Ella está actualmente en Venezuela y pues nada, creo que ya se conectó. Vamos a ver si la puedo agregar. Se llama Elaine Mogollón y estudiamos toda la carrera juntas. A ver, creo que es acá. Estudiamos toda la carrera juntas, así que creo que empezamos la carrera en 2019. Tenemos como 9 años conociendo. 2019, 2011, perdón. 2011 comenzamos la carrera, así que tengo como 9 años conociéndola, ¿no? Tiene el agrado de conocerme desde hace 9 años. Literal, estudiamos toda la carrera. Hablar mucho sobre eso. Sí, toda. Puedo hablar mucho sobre el agrado. Creo que hasta las electivas, las que, bueno, no todas elegían las mismas, creo que hicimos las mismas materias. Estudiábamos en los grupos también juntos, grupos de estudio. Creo que lo único que no hicimos juntos, o unos que otros trabajos, pero no hicimos juntos la tesis. De resto, creo que la gran mayoría Sí. la compartimos. Eh, Cuéntame, Esa no es preséntate. la tesis. ¿Ah? Bueno, Cuéntanos, saludos a las colegas que están por aquí en el live. cuéntanos, ¿a qué te dedicas tú? O sea, porque a mí me parece algo súper interesante, pero como te decía ahora, como que todavía no aprendí el nombre del centro, entonces yo quiero que tú, tú te presentes, nos digas a qué te dedicas, a qué parte de la psicología clínica de la salud te dedicas y pues nada, que empecemos a hablar. Si alguien tiene alguna pregunta mientras nosotros vamos hablando, pues adelante. Ok, bueno, yo trabajo acá en Barquisimeto, para los que no son de Venezuela, un sitio bastante retirado de la capital. Y trabajamos en dos centros que recibimos la mayor demanda de casos que tienen que ver con abuso sexual. O sea, que no son centros de denuncia propiamente, como la policía, por ejemplo, pero nos encargamos de recibir y atender a esta población. Acá en Barquisimeto trabajo en el hospital pediátrico. Ahí existe una defensoría, una unidad de psicología, como un equipo bastante amplio y bueno, estamos como bastante fogueados con el tema porque es la mayor recepción de casos que tenemos. Y también trabajo en la asociación Lares de planificación familiar, ALPLAN, que bueno, estamos orientados a atender todo este tipo de violencia, maltrato a niños, niñas y adolescentes, mujeres, y bueno, el tipo de población que atendemos también. No es, bueno, la más especializada
profundidad en el tema, sino que bueno, es algo que veo básicamente a diario. No es un goce tener que ver este tipo de casos a diario, pero bueno, en cierta manera me apasiona un poco de cómo conocerlo, cómo marcarlo, y es a donde me he ido dedicando. Lo que tiene que ver con violencia, maltrato, abuso, es más o menos el área que me gusta atender. Ya es lo que me dedico. Sí, creo que la vida, sobre todo esta parte profesional, te va llevando, ¿no? O sea, y vas descubriendo cosas que quizás en la carrera decíamos de que no, ese tema quizás no tanto. Y realmente descubrimos que es una bonita manera de poder ayudar, ¿no? Quizás no la más dulce, quizás una de las más fuertes, las más agrias, las que emocionalmente pues sí puedan desgastar muchísimo, pero pues creo que eso iba implícito en nuestra carrera. Cuando decidimos a servir, pues esto también es parte del servicio. Yo quiero Claro, hacerte una claro, es que, pregunta porque ajá, aunque las dos somos psicólogas, yo quiero que hoy hagamos como que pues yo no sé, no soy psicóloga, ¿no? Te voy a hacer así muchas preguntas que son las que normalmente llegan en consulta, pero yo creo que tú no las des desde ese punto de vista de toda la experiencia que tienes. ¿Desde qué ok. momento deberíamos hablar con los niños de sexualidad? O sea, ¿y por qué es importante que hablemos con ellos de sexualidad? Ok, es una pregunta bien chévere porque la mayoría de las personas considera que hay como punto en que la relación con el niño se vuelve tensa y aquí va a empezar a preguntar cosas y aquí tengo que preparar un discurso súper elaborado de cómo le voy a hablar de sexualidad. Y la otra es que cuando queremos hablar de sexualidad pensamos que tiene que ver con relaciones sexuales como tal, el coito, todo el tema, y no necesariamente eso. He hablado en otras ocasiones, el tema de la sexualidad tiene que ver con que es algo que pertenece a nuestra naturaleza de seres humanos, algo que desde que nacemos. Y hablar de la sexualidad no tiene que hablar nada más de los genitales, es una parte, pero es hablar de cómo es mi cuerpo, cómo diferenciar mi cuerpo del otro. O sea, ya desde que están pequeñitos, ya nosotros podemos ir empezando a mirar qué son tus brazos, qué son tus piernas, y tu cuerpo, esta parte. Hay personas que les pueden tocar como yo, que te estoy bañando, que soy tu mamá. Hay otras personas que no pueden tocar tales partes. Está bien que tú digas que no. Lo que quiero decir con esto es que es algo que va continuamente, es todos los días. No es sentarme Ujú. hoy a hablar de qué es la sexualidad de cuando un hombre o una mujer acostados en la cama. No, porque lo limitamos a eso. Y es ser el modelo todos los días. Leí en estos días que cualquier oportunidad que tengamos es buena para hablar de sexualidad cuando nos estamos bañando, cuando nos vamos a acostar. Exacto. Bueno, mira, este es tu cuerpo, hay que cuidarlo. O sea, la sexualidad tiene que ver con eso. Yo distinguí, este es mi cuerpo, el otro es del otro, y yo le debo respeto al cuerpo de él y a mi cuerpo también. Y que yo le agregaría ahí, o sea, esa es la parte del descubrimiento, del autoconcepto, de la autoestima, o sea, la valoración que tienes tú de tu cuerpo y del respeto, ¿no? Porque si yo no respeto mi cuerpo, pues como otro, voy a pedirle yo al otro que lo respete. Y algo que tú decías ahorita súper importante es no así como que siéntate en la silla, vamos a hablar de sexualidad, o sea, como que hacerlo algo muy Ajá, ameno. sí, lo que Así como hablamos de la comida, de los juguetes, de cómo te fue hoy, o sea, así tal cual también se puede hablar de la sexualidad, porque es algo de la naturaleza, o sea, es de que hemos sido concebidos y estamos en el vientre de nuestra madre y ya tenemos un sexo. Entonces, ¿por qué no hablar de algo que literal es intrínseco del ser humano? no, y que viene con el tema de, me está preguntando, no viene eso, no vas a preguntar eso, no te vas a Ajá, responder. Y ahí es donde viene todo el conflicto de, si me está pasando algo malo, entonces obviamente no le puedo decir a mi porque mamá debe lo ser malo que me entonces está algo pasando, malo, no porque lo puedo hablar. exacto, el tema tabú, y eso nos pasa a todos, no es nada más a los chavos, o sea, no se queda nada más en esa etapa, a medida que vamos avanzando en edad, vamos llevando los mismos tabús todo el tiempo. Porque te cuento que tú conoces a alguien de todo ahorita y no habla de sexo con su mamá. Total, o sea, como quizá chamas y chavas aquí en México, como chavas quizás en nuestra edad todavía no van al ginecólogo porque es un tema tabú, pero es algo tan normal como ir al odontólogo, como ir al doctor si te duele la cabeza, o sea, estás revisando, estás cuidando tu salud reproductiva y eso es algo muy importante y no hay que esperar a tener relaciones sexuales para ir al ginecólogo, o sea, realmente Sí, vas por prevención, ¿no? Vas por conocimiento. Ya va, y aquí bueno, dice, eso es, sí, dice alguien, la sexualidad es un tabú a cualquier edad, va ligado con lo conservador, pienso yo. Sí, o sea, es algo muy de, hasta de las tradiciones, ¿no? Familiares, las tradiciones de la sociedad, las costumbres de la sociedad. Por lo menos aquí en México,
tiende a ser un tema quizás mucho más tabú que como nosotros lo veíamos en Venezuela. Pero sí, es cuestión de las características socioculturales de cada región. Por eso sabemos que de repente en Europa, o sea, es un tema quizás un poco más hablado, porque son sociedades un poco más abiertas a. Yo no caería en decir liberales, porque a veces tenemos un mal concepto de eso, pero sí mucho más abiertas a temas que son sumamente importantes y que se tienen que tratar desde la primera infancia. Porque esa chama, ese chavo que hoy no habla de sexualidad abiertamente, es porque trae todo eso, o sea, todos esos cimientos fueron en la crianza. O sea, en la crianza no me hablaban de eso, entonces para mí es un tema prohibido, para mí es un tema tabú. Cuéntame, ¿qué No, sería, porque ya vamos a empezar ya lo bueno, ¿no? ¿En qué puede repercutir el que yo no conozca la sexualidad y que alguien me toque de una manera que yo, no sé, no me gusta, pero pues yo ni siquiera sé qué me está tocando, yo ni siquiera sé quién me puede tocar. Entonces, ¿qué pasa ahí? bueno, precisamente tiene que ver con eso, porque ¿cómo hago yo para establecer límites si no sé cuáles son? ¿Cómo hago yo para defender lo que es mío? Porque tampoco conozco lo que es mío. Entonces, es bastante complicado ponerte a defenderte o a decir que no, o algo está mal o algo es inadecuado cuando no conoces ni siquiera qué es. Por eso es que el tema es de conocernos, por lo menos en la infancia hay muchas conductas sexuales que son exploratorias, totalmente naturales, que tienen que ver con la estimulación genital, la masturbación infantil, que son procesos que son muy sanos y son normales del desarrollo en la infancia. Por lo general tendemos a rechazarlos, a juzgarlos, a criticarlos, a golpearlos si encontramos a niños realizando este tipo de actividades. Entonces, ¿qué pienso yo de esta situación? Esto puede quebrar más que todo la confianza entre los padres, madres y los niños y niñas. Porque si está pasando algo malo, que es lo que te comenté hace rato, no lo voy a decir, porque es que eso está malo. ¿Ves? Entonces yo sé que está malo y lo que puede estar pasando no me gusta, pero yo prefiero quedarme callada que me vuelvan a pegar, a que me vuelvan a decir que yo soy malo, que yo soy mentirosa. Y en eso tiene que ver, o sea, esa ruptura de no hay confianza, no hay apertura por parte de los responsables, limita más a los chamos. Entonces, los chamos. Y para los chamos no conocer es un factor de riesgo, un factor de riesgo increíble porque ya hay chamos que tienen la diferencia de esto es algo que puede ser un contacto positivo que yo tenga con una persona y esto puede ser un contacto negativo que yo no lo puedo permitir. Pero eso es a los que les hablan directamente y con claridad. A los que no se les dice nada no tienen cómo saber qué es bueno y qué es malo, en ese sentido. Ya. Voy a hacer una aclaratoria. Cuando nosotros decimos chamas, son chavas aquí en México. Cuando nosotros decimos chamos, son chavos, o sea, son jóvenes, ¿no? ¿Qué otra cosa? Si de repente no nos escuchan, no nos entienden alguna palabra, no sé de qué país se están conectando, por favor, pregúntenlo porque las dos somos venezolanas. Entonces, yo pues tengo ya 2 años, 3 meses en México, manejo un poco más las palabras, pero pues de repente se nos van alguna una que otra. Alguien estaba preguntando aquí si mi hijo no me pregunta cómo comienzo a hablar de sexualidad con él. Otra pregunta dice, ¿desde qué edad es sano la masturbación? Y otra persona dice, ¿cómo saber si está pasando algo malo? O sea, ¿cuáles son esas señales de alarma? Ok, vamos entonces por Orden. partes. No hay que esperar que él empiece a preguntar. ¿Sí? Lo que hablábamos al principio, cualquier momento es bueno para explicar. Lo otro es que hablar de sexualidad no es solamente la actividad sexual, el acto sexual como tal, es todo, es conocer el cuerpo, que ya lo hablamos al inicio. Yo decía que pueden haber muchas estrategias para empezar a hablar del tema, que no tiene que ser el discurso de ven, siéntate que tenemos que hablar algo. Podemos hacerlo a través de dibujos, por ejemplo, yo uso los rompecabezas corporales, puede ser una forma para hablar de sexualidad, plastilinas, pinturas, arcillas, elementos que nos permitan descifrar el cuerpo, que él sienta que es responsable, puede cuidar su propio cuerpo y podemos empezar a introducir temas de la sexualidad. Esto se puede tocar, esto va en privado, esto es algo resguardado, ¿Y tienes algo a hay que la mano? respetarlo. ¿Tienes algún material a la mano? Yo siempre cargo juguetes y cosas a la mano, que es lo que uso. Bueno, yo lo mostré en algunas oportunidades. Hay un rompecabezas que yo cargo. Lo hice con
más elaborados, pero bueno. Básicamente es así, son como las partes del cuerpo. Este es el ombligo, sí, y aquí está el pene del varón. Entonces, bueno, eso se le va agregando sus partes, la cara, sí, y bueno, las piernas, el cabello, todo hasta que se le va agregando cada una de las partes. Es uno de los ejercicios que hago yo con los pacientes para trabajar un poco el tema de la sexualidad. Eso es en caso de que no empiecen a hablar, no tenemos que esperar que ellos o ellas empiecen a preguntar. Ya sabemos que es nuestra responsabilidad hablar de eso. No me acuerdo las otras preguntas. La otra dice, ¿desde qué edad es sano la masturbación? Ok, el tema de la masturbación infantil, por lo general, empieza como a los 3, más o menos. 5, 6 años de edad más o menos. La cuestión no es tanto que sea sano o que sea malo o lo otro, sino que bueno, es un proceso que se va a dar dando porque al estimularse y tocarse esas zonas existe el placer, que es algo natural. Lo que sí es que vayamos como orientando que hay un espacio para realizar ese tipo de actividades, que puede ser de repente en el baño, en el cuarto, y cuando es algo sano, por lo general es en la casa completamente y es un comportamiento que se puede parar. Pero inicia como a los 5 o 6 años de edad que es cuando estamos en todo ese proceso de exploración genital. Ok. Y claro, esa masturbación es, yo solo me estoy tocando porque quiero sentir mi cuerpo. Es diferente ya cuando viene la masturbación en la etapa adolescente, que tiene que ver con otros componentes. exacto, ¿no? O sea, ahorita realmente es a nivel de exploración y como hay tantas terminaciones nerviosas, pues obviamente logra generar algo de placer en tu cuerpo. Pero a mí me gusta explicarlo así como que, o sea, es la misma sensación de bienestar o de placer que me da comerme, no sé, una torta de chocolate, o sea, un pastel de chocolate. O sea, es algo súper sano, es algo fisiológico de que me genera placer y siento cosquillas, ¿no? No es algo... Claro, claro, perdón, realmente hasta en nuestra adultez, el tema de la masturbación realmente es el sentir placer, ¿no? O sea, a través de tu cuerpo. Lo que pasa es que tenemos tantos estigmas, ¿no? O sea, tantos prejuicios en torno a ese acto que creemos que es algo malo y que no nos podemos masturbar. Pero realmente, o sea, es algo de la naturaleza humana. Claro, no, y lo mejor es que viene de tu propio cuerpo, o sea, ni siquiera es algo que tienes que conseguir afuera, algo que tú mismo puedes hacer por ti. Exactamente. Mira, la otra pregunta dice, Y hay otra pregunta por ahí. ¿cómo saber si está pasando algo malo? O sea, ¿cuáles son esas señales de alarma? Ok. Bueno, ahí en otras ocasiones siempre les digo a los representantes o cualquiera que esté responsable que tenga cierta duda o algo por el estilo, además de los cambios conductuales que se pueden ver, que hay muchos casos que no evidenciamos nada, tenemos que estar conscientes si nosotros estamos ofreciendo un ambiente seguro realmente. Por ejemplo, si estamos dejando a los chamos, les chamas en varios sitios, varias personas los están cuidando, se quedan mucho tiempo solos en la casa, son chavos muy maltratados, eso genera bastante riesgo, eso puede estar como que generando algo por allí. Hay unos chamos que no van a presentar ningún tipo de síntoma, ningún tipo de cambio. No evidentemente, bueno, lo veo siempre igual, yo no veo nada diferente, y eso no quiere decir necesariamente que no esté pasando nada. Lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es el impulso. Si un niño o una niña habla, mira, me están tocando aquí, me está pasando esto, yo vi esto, me expuse esto, siempre hay que creer. Hay todavía muchas personas que empiezan, pero ¿cómo sé si lo que me dijo era verdad? ¿Cómo sé yo si no lo está inventando? ¿Cómo lo inventó? Si un niño de su imaginación no tiene esa información. Y si lo inventó, de alguna manera lo vio. Ah, lo escuchó. Se lo mostró. Mínimo lo escuchó a través de alguien y pues sí, son un poco imaginativos, pero o sea, la materia prima vino de alguien. Exactamente, entonces, no, pero es que él lo está inventando. Vamos a suponer que sí lo inventó, vamos a suponer que sí es mentira. ¿De dónde sacó esa mentira, esa información? Yo no miento de algo que no conozco. Eso no puede ser. ¿Ven? Entonces hay que tomar muy en serio el discurso. Ahora, cuando vienen de familias donde son muy castigados, donde el agresor o la agresora es una persona súper de confianza, que jamás le van a creer, o existe una intimidación muy fuerte por parte del agresor, el niño o la niña por lo general se queda súper callado, no va a compartir esa información.
porque no quiero que me peguen, no quiero que me regañen, él dice que me va a matar, que le va a hacer tal cosa a mi mamá, entonces es preferible no tener nada que ver, no decir nada y hacer como que si nada está pasando. En estos casos, cuando no se dice nada, podemos nosotros detectar otras cosas. Ojo, se pueden presentar en un millón de situaciones, pero si hay alguna presencia de este tipo de conducta, es importante que estemos como atentos o podamos buscar ayuda profesional en caso de que sea necesario. Por lo menos en la parte física, si hay alguna lesión en la zona genital, anal o vaginal, si hay algún tipo de desgarro, sangrado, si hay alguna infección o si hay alguna enfermedad venérea también, un fuerte indicador. Y si tenemos ya a una niña ya después de la menarquía, el embarazo indudablemente es un comportamiento, un indicador que nos va a decir que obviamente pasó algo. Sí, ya a nivel psicológico tenemos mayormente, los niños y niñas empiezan a adquirir conductas hipersexuadas, empiezan a hablar sobre el sexo, empiezan a hablar con otros compañeros de mira, pero vamos a jugar a papá y mamá, vamos a hacer esta cosa, o empiezan a acercarse más a los adultos, tienen juegos sexuales con los muñecos, o por el contrario, estos son como que los más expresivos en ese sentido. Hay otros que son más temerosos y empiezan, yo no me quiero quedar solo, no me dejes aquí, yo no me quiero quedar con esta persona, también pueden estar muy agresivos, muy reactivos. Esos son como que los más evidentes. Cuando ya hay mucho rechazo hacia una persona, no me quiero quedar solo, él es muy malo, ella es muy mala también. Empiezo como a tener un poco de alarma al respecto. A veces cuando son personas de confianza, la familia por lo general dice, bueno, será que lo pellizcó y ahorita no quiere estar con él. Entonces empiezan como a restarle importancia y puede estar pasando algo. Hay permiso, pero yo quisiera agregar que los estudios, las investigaciones, las estadísticas dicen que en la mayoría de los casos, quienes abusan de los niños o sea, son cercanos al círculo familiar. Normalmente, sí puede pasar fuera, claro que sí, pero la gran mayoría son personas que están muy cercanas al círculo familiar. Ahorita todo lo que tú decías, a mí me pasó ni siquiera todavía me había graduado, estaba en pasantía, o sea, mis prácticas profesionales, y llegó una niña que tenía BPH, o sea, tenía BPH y tenía 11 años. Y no, o sea, no se habían dado cuenta, a veces quizás es tanto el dolor que estamos en negación y no lo queremos ver, pero era su maestro de guitarra. Y la niña había dejado de ir a las clases de guitarra y la mamá simplemente pues dijo y que no, pues se aburrió. Realmente esos signos de alarma, un niño que ya había insistido tanto por ir a las clases, porque le encantaba y de repente, no, ya no quiero ir, de verdad. O sea, más vale prevenir que lamentar. Es mejor que ahondemos ahí, que escarbemos ahí a ver qué realmente es lo que hay. En este caso, o sea, imagínense, BPH que había podido contagiarle a esta persona es algo muy, muy, muy fuerte y sin embargo no había ni siquiera llegado a un nivel de violación, que yo quiero que tú más adelante nos comentes cuál es la diferencia entre una violación sexual y un abuso sexual y toda la gama que hay, ¿no? Porque llamamos abuso sexual, pero realmente hay actos lascivos, hay muchas cosas y yo quiero que tú nos puedas aclarar un poquito todos esos términos. Bueno, y primero, sí, realmente la mayoría de los casos son personas cercanas. Yo he explicado en otros espacios que a veces cuidado con el maestro, cuidado en el parque, cuidado en aquello, y sí es un temor real, porque hay muchos riesgos cuando estamos en el espacio público y ese tipo de situaciones. Pero en estos casos que tienen que ver con abuso, la mayoría de los agresores y las agresoras son conocidos, son familiares, son muy cercanos a la víctima, por así decirlo. Entonces, a veces es difícil creerlo, a veces es difícil aceptarlo, más que todo porque eso supone un gran conflicto familiar, entonces a veces la justicia llega demasiado tarde en esas situaciones. Por lo que hablabas de lo de la violación y el abuso, sí, son diferentes y me gusta explicarlo porque las personas lo utilizan de manera indistinta y no es el deber ser. La violación sí tiene que ver con una actividad que es mucho más violenta, más agresiva físicamente, o sea, es de forzar, de amedrentar físicamente a la víctima, en este caso, que puede ser niño, niña, mujer, múltiples víctimas. Y el abuso sexual sí tiene que ver con otras estrategias, tiene que ver con la seducción, con la manipulación, con la amenaza, con la compra, el chantaje, tiene que ver con otras
estrategias que tienen que ver más a nivel psicológico, de suprimir a la víctima y que puede ocurrir sin que se genere nada de violencia. Y que creo O que sea, tú puede ahí decir, ya, mira, tú ya ahí, creo que en otras ocasiones en las que hemos hablado de esto, tú has dicho, creo que son tres cosas, ¿no? Que tienen que estar presentes. De que, o sea, la persona tenga mayor poder, ¿no? Que el niño realmente no sepa lo que está pasando. Pero ¿nos puedes explicar eso, por favor? bueno, ahí es para conocer cuando una conducta es realmente abusiva y cuando no, es como saber diferenciar. Porque, bueno, a veces podemos estar en situaciones incómodas que tú dices, ya va, pero aquí hay abuso o no hay abuso, ¿cómo es? Si hay tres elementos que tenemos que considerar o tomar en cuenta. Primero es la discrepancia que hay en la autoridad. Sí, esta persona tiene poder o tiene un nivel de autoridad superior a la víctima, bien porque sea su familiar, porque sea su cuidador, porque sea su profesor, su docente, tiene un nivel de responsabilidad y de jerarquía superior a la víctima. Por ejemplo, yo si soy un estudiante de una niña de preescolar, yo no puedo tener más autoridad o más poder de lo que tenga el profesor de la clase. Yo no puedo tener más autoridad de lo que tiene mi papá. Ahí ocurre esa discrepancia. Para que esto también es importante, porque a veces tenemos conductas sexuales entre niños, ¿sí? Okay. Que pueden ser objeto o de la propia exploración o puede estarse dando un evento abusivo entre ellos. ¿Qué pasa? Cuando tenemos a este otro niño, que vamos a suponer que inicia la actividad, muchas personas piensan, es que él es un violador, yo no quiero que aquí venga, yo no quiero que lo toque, yo no quiero que aquello. Tenemos que ver si es un niño que tiene el mismo nivel de autoridad que este niño, o sea, no tienen ningún nivel de autoridad los dos. El otro componente sería el mismo nivel de conocimiento, porque es diferente lo que puedan conocer dos niños de 7 años, lo que conozca un niño de 7 años y un adulto de 30. El nivel de conocimiento es súper diferente. Y lo otro tiene que ver con las necesidades satisfechas. Al principio hablábamos que la sexualidad de los niños tiene que ver algo más de exploración, de conocerse, de sentir su propio placer. En cambio, las necesidades de los adultos tienen que ver más con la necesidad genital, con la satisfacción sexual. Y eso no es la búsqueda que tiene un niño cuando está explorando su sexualidad. Okay. Eso es muy diferente, dos niños que se estén tocando, ella va, déjame ver qué tienes tú, déjame que te muestro yo, para ver cómo es esto. Es diferente a que sea un niño de 7 años que lo único que medio conoce su cuerpo a un adulto de 40 años, que ya conoce, sabe qué se hace, sabe qué se siente, sabe qué le gusta, y un niño no tiene esa información. Entonces la autoridad o el poder, el conocimiento y las necesidades son las tres cosas que tenemos que conocer. Okay. O sea que si sucede entre dos niños, realmente son juegos sexuales, no estoy hablando de un abuso, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros acá en Venezuela, nosotros no consideramos a los niños o adolescentes menores de 13 años como agresores sexuales como tal ante la ley. Okay. Aun cuando ellos hayan ejecutado la conducta, ellos hayan coercionado al otro niño, lo hayan forzado a realizar alguna actividad, no lo consideramos como un agresor, sino en este caso como una víctima también, porque volvemos al otro, de dónde él aprendió eso. O sea, realmente ese niño también seguramente es víctima, ¿no? En su contexto. Exactamente. Ojo, no te digo que lo que hizo no vaya a generar un conflicto psicológico en el otro niño. Sí lo genera, porque hay una invasión de su cuerpo, hay todo un irrespeto de lo que es su propiedad corporal, sí lo hay. Pero al otro niño también lo consideramos víctima en ese sentido, porque de dónde obtiene esa información. Ok, ok, muchas gracias. Sabes que yo tengo una pregunta, yo creo que tú ya has hablado un poco de esto, pero dice, ¿cómo repercute regañar a los niños si se masturban? Pues la pérdida de la confianza, ¿no? Sí, ahí perdemos muchos puntos como cuidadores también, o sea, ¿cómo me va a decir si algo no le está pasando? Porque eso es lo otro, pensamos que si está pasando algo malo, él obligatoriamente me va a Nos buscar, tiene me que va a decir. decir. Pero si yo soy una persona hostil, si yo lo maltrato por todo, ni me acerco. De repente a la vecina, que es más chévere, pero a mi mamá jamás. Sí. Y sobre todo yo quisiera agregar, que si yo en otros ámbitos le digo, ay, claro que no, tú eres un mentiroso, tú siempre estás diciendo mentira. Restamos esas probabilidades de que en caso de que esté sucediendo algún abuso o algo de esa envergadura nos vaya a decir.
porque nosotros nos hemos encargado de hacerle creer, de crear una identidad en torno a él de que es un mentiroso y que nadie le va a creer. Entonces, cuando realmente Ajá. debía hablar, no lo va a hablar. Entonces, esas Oye, son... cuando tratamos al niño así mucho antes, vamos a suponer que nada está pasando. Ajá. Vamos a suponer que todo está bien, igual tú eres Sí, un por eso en mentiroso otras porque tú esferas has de la dado los vida. caramelos y pasó tal cosa. Entonces, si hay un agresor cerca, ya estamos colocando totalmente en riesgo al niño o a la niña. Es decir, no, ya es mentiroso, ya nadie le cree. Si él, se le ocurre en algún momento decir algo, nadie le va a creer. Sí. Y lo peor es que nadie le va a creer. Exactamente, exactamente. Algo que tú también decías hace ratito es de que muchas veces de que no, tienes que tener cuidado con la maestra, tienes que tener cuidado no sé, con el vecino. Eh, yo creo que Ajá. deberíamos hablar desde un ámbito mucho más general, sobre todo yo lo digo porque en consulta con algunos adultos realmente desconocían cuando fueron abusados porque era un hermano y entonces le dijeron que tuviese cuidado del maestro, de los tíos, del papá, pero nunca le dijeron que estuviesen también o que evitaran o que si el hermano le hacía algo le dijeran y sí pasa. O sea, sí pasa que dentro del mismo ámbito familiar lo hace. Entonces esa persona que fue víctima de abuso de su hermano, pues no lo dice, porque de él no me advirtieron. O sea, que de él quizás sí me tenía que dejar tocar. O sea, es algo muy complejo porque claro que se suma o se refuerza con muchas otras estrategias, habilidades, ¿no? Que vamos desarrollando, pero realmente es, nadie puede tocar tu cuerpo. O sea, y para tocar tu cuerpo tienen que pedirte permiso. O sea, tú tienes que decir que sí. Y creo que pasa mucho en la infancia cuando de repente llegamos con los niños a casa de un familiar y lo quieren abrazar y le quieren dar un beso y el niño no quiere. O sea, y realmente tenemos que respetar eso que el niño no quiere, porque realmente estamos invadiendo su intimidad. Entonces ahí cuando nosotros le decimos, sí, tienes que darle un beso porque es tu tío. Bueno, sí, me tienes que tocar porque también soy tu tío. Y realmente todo se va haciendo una cadena, Pero lo otro es que ni siquiera el niño o la niña tiene que decir que sí quiere algo. Ya su como corporalidad cuidadores lo tenemos dice. que estar conscientes de que hay contacto que es inapropiado. Así el niño diga sí o se quede callado o nunca se resista. Si nosotros sabemos que el comportamiento está malo, nosotros tenemos que intervenir. Sí, porque no, es que yo lo veo muy contento que están jugando juntos. Ah, bueno, pero igual puede ser un tipo de contacto que no es apropiado. Y no necesariamente el niño o la niña se está resistiendo, está llorando, tiene miedo, no. Puede ser que no muestre nada de esto, pero si yo estoy consciente que es algo inapropiado, yo tengo que intervenir. Tengo yo que evitar esas Ahí situaciones de es, riesgo. sí, sí, sí. Y bueno, con lo que estabas conversando de los familiares, todos tienen que saber que la mayoría de las agresiones ocurren es en la casa. Hay oportunidades que ocurren en otros sitios, el porcentaje es inferior en comparación a los tíos, los hermanos, los primos, los abuelos, los papás, el vecino, el padrino, el que lo cuida, son los casos más frecuentes. Entonces, a veces empezamos a cuidar es más de las otras personas, de eso que les informamos, y eso es algo que tenemos que hacer, decirle que el abuso puede ocurrir en la casa. Sí. Eso es Sí, lo primero que tenemos que hacer, mira, y no, no, no hay que creo que dejarnos tocar por todo el mundo, si sea tu tío. por eso te escribí, te dije, hay que hablar sobre esto porque sí es una realidad, queramos o no aceptarla, pero es una realidad que ahorita en cuarentena, en aislamiento, está sucediendo y quizás esté sucediendo mucho más. Así como está sucediendo que quizás mujeres están siendo violentadas por su pareja, mujeres que de repente se escapaban de esa violencia porque se iban a trabajar o porque el esposo se iba a trabajar, pues ahora también el niño está más propenso a que eso esté sucediendo. Y realmente, y si no está sucediendo, es el momento ideal también para trabajar, para desarrollar toda esa confianza, Para hablar. para desarrollar todas esas herramientas, ¿no? De prevención, porque vamos a volver a salir. Y ahí está el mundo, ¿no? Esperándonos con gente buena y con gente quizás no tan buena. Entonces tenemos que tener todo ese arsenal de herramientas. Aquí pregunta, ¿cuáles pueden ser las consecuencias del abuso sexual infantil en la adultez, si no se trata? Bueno, ahí sí, sí, sí pueden ser múltiples. Hay personas que por lo general, si es muy traumático el evento, guardan, puede tener consecuencias físicas, hay personas que desarrollan síntomas ¿Algún más trastorno? lo que es la somatización,
Tiene que ver también con conflictos sexuales, dificultad para disfrutar el placer, para conectar sexualmente con otros. O sea, pueden ser múltiples las consecuencias, depende de la trayectoria de vida, quién haya sido el agresor, en qué contexto, si se sintió protegido o no protegido, o muchas cosas que pueden intervenir. O sea, la respuesta creo que ya le irá dando Sí, la todo lo vida que le más vaya adelante. sumando a esa mochilita a lo largo de su vida. Creo que es algo bastante Sí, porque complejo. es diferente a alguien que nunca dijo nada, que hay muchos de los casos, como tú estabas hablando, que para allá cuando estoy adulto que me doy cuenta que eso fue lo que me pasó. Ujú, Como hay otros que a los 8 años yo le conté a mi mamá y mi mamá me apoyó, mi mamá me ayudó, ujú. denunciamos, hicimos todos los procedimientos que había que hacer y obviamente el resultado es muy diferente. Alguien que se sintió apoyado, alguien que nunca habló. Exacto. Tienen otro componente. Conozco ¿Sabes? Hablando de eso, hay una película que a mí me gusta en este aspecto, se llama El Cuento. el cuento. Ajá, es como del 2018, 2019. El cuento, el Big Hell, se llama en inglés. Pero es básicamente una mujer ya adulta y ella va descubriendo cosas de su pasado. No voy a dar más información, pero me parece que conecta mucho con este tema de cuando ya guardamos mucha información para la adultez. Así que Voy, es algo lenta la película, pero creo que es clave para este tipo de casos. voy a buscarlo y voy a hacer el post para subirlo en la cuenta. Sí, o sea, lo que nos comentaba nuestra amiga Niuska con esa pregunta, yo creo que va a depender mucho de la persona, ¿no? De los hechos que han acontecido a lo largo de su vida. Pero yo por lo menos en Ujú. consulta he tenido los dos, ¿no? El que me llegó ya de adulto que lo había bloqueado y realmente salió en un dibujo que me hizo y empezamos a hablar. Y también me ha llegado esta niña que yo decía, y debo admitir, sobre todo estaba iniciando, ¿no? Como mi ejercicio profesional, que era una niña que llegó conmigo por BPH porque le iban a intervenir, porque ya le habían hecho quemas, le habían, no, todos los procedimientos, y seguía, ¿no? Reapareciendo a los meses el mismo herpes. Y ya llegó conmigo, hicimos un trabajo, realmente yo no puedo estar mucho tiempo con ella porque llevo terminando mis prácticas, pero bueno, o sea, lo que voy es que recuerdo que cuando ya le iba a dar de alta, el ginecólogo, o sea, hubo como que una reunión multidisciplinar y el ginecólogo le dijo que ya las lesiones se habían reducido y él le dijo que él sabía que era en gran medida al trabajo emocional que había hecho y que por eso era, o Ujú. sea, el no haber hecho ese trabajo emocional antes hizo que la niña recayera, ¿no? Que se volviera a activar todo el virus. Entonces, realmente son cosas que nos pueden, uy, o sea, aliviar demasiado la carga, el sacarlo, ¿no? El expresarlo y el poder entender qué fue lo que me pasó, porque muchas veces Sí. esa víctima los hace sentir a ellos culpables, es que tú me provocaste, es que tú esto, tú aquello, y el niño se lo cree. Porque así como se cree que nosotros le decimos que lo pueden todo, que son inteligentes, que son mentirosos, también se va a creer lo que le diga el agresor. Ujú. Sí, bueno, pero es que yo estaba ahí, yo nunca le dije que no. Son muchas cosas que dicen y el estrés que se genera en el ambiente también, porque a veces cuando las familiares se enteran, mira lo demás por tu culpa, que te pusiste a decir eso, fulanito se tuvo que mudar, entonces ya lo vive aquí. Imagínate el nivel de estrés que se genera alrededor de, cónchale, ¿para qué vi? De Era mejor yo culpa. seguir sufriendo y todo estaría igual. O sea, Exactamente. el discurso de los adultos pesa muchísimo en ese caso. El si le creemos o no les creemos, ¿no? Sí, Está. o bueno, no, yo le dije a mi mamá y lo que hizo fue darme 3 cachetadas. Y ahí quedó, y ahí Sí, quedó y no pasó más nada. sí, Y mientras no llegue de repente a manos que podamos ayudar a hacer algo, es bastante complicado. Y ahorita, ¿cuántos niños estarán viviendo de esa manera y no tenemos acceso? Porque nadie denuncia, nadie da información. exacto. Y, o sea, ¿qué debemos hacer? Sucedió, me acabo de enterar. Tengo que ir de una vez, tengo que esperar a quién debería ser como que el primer ente con quien vayamos. Bueno, eso depende también de qué acciones quiera tomar la familia. A veces hay familias que no quieren denunciar, que mi recomendación es siempre denuncien, siempre háganlo. Sobre todo, perdón, yo iría sobre todo O a dejen que denunciar. tengan la sospecha, eso está lo otro. Claro, perdón, yo diría sobre todo denunciar porque no es nada más a tu hijo que le está pasando eso. O sea, si Ujú. tú callas, le va a pasar a otros niños, ¿no? Y realmente es igual de pesado. O sea, emocionalmente estamos causando un gran impacto en la sociedad si nos quedamos callados. O sea, si no,
sino decimos, claro. mira, esta persona realmente necesita ayuda, o sea, más allá que lo estemos denunciando, necesita ayuda a esa persona. O sea, algo no está bien en él que está realizando ese tipo de conducta. Pero No, y cuéntame lo tú. principal es eso, prevenir el riesgo, porque eso es como una telita de araña, eso va, traen a un niño a consulta y después empiezan, no, pero es que eso le pasa a mi primo también, él le hace lo mismo, entonces conoces al primo y dice, no, pero es que yo también sé del vecino de al frente que también le pasa, y ahí ves, y son 5 niños, 6 niños por el mismo agresor, eso hay que pararlo. Claro. Pero entonces tú nos dirías que qué, si quieren denunciar, pues me imagino que un ente judicial, ¿no? Al principio. Pero que hay que ir, o sea, hay que ir con un ginecólogo, con el pediatra, con el psicólogo, o sea, ¿con quién primero? Bueno, desconozco cómo son las cosas allá, Yo pero por investigué lo un menos poquito, acá, ¿cómo? pero yo investigué un poquito, pero más allá de hablar de centros institucionales, que quizás eso es lo que pues va a ser diferente en cada país, a nivel de profesionales de la salud, o sea, cómo debería ser como que el procedimiento. Ok, bueno, por lo general sí existe la sospecha, o sea, había algo raro, de repente hubo algo que me dijo que me llamó la atención, que no me pareció muy usual, o de repente las mamás o papás que dicen, mira, el niño no me está durmiendo de noche, tiene miedo a la oscuridad, ahorita de repente empezó a tener mucho en rendimiento, me está diciendo que no se quiere quedar solo, empezó a chuparse el dedo, entre tantas cosas que se manifiestan. Mira, yo lo quiero traer para ver qué pasa. Ahí lo llevo primero al psicólogo a ver si es algo que está pasando y de repente, y es que nos enteramos, o ya el papá traía la sospecha de que estaba ocurriendo algo de, mira, lo que pasa es que el ahorita se está quedando con el tío porque no tenemos quien lo cuide y lo dejamos ahí. Y desde que lo dejamos ahí, son comportamientos Exacto. extraños. Ahí lo llevan al psicólogo como para ellos estar seguros de si realmente es eso, porque no tienen la certeza de la información y de ahí no Ok. saben qué hacer. Hay otros casos que tienen a los niños con lesiones físicas, Ujú. que ahí es lo que te dice sangrado, hay un desgarre, hay una lesión o una infección. En ese caso van directo a una de emergencia. Ok. Los médicos en emergencia tienen obviamente toda la capacidad del mundo de detectar ese tipo de información. Hay veces que es dudosa la lesión, por así decirlo, entonces ellos pueden optar por ya iniciar un proceso legal y ya invitar a un médico forense y todo el tema. Eso es cuando Ok. vemos o algo conductual o vemos algo físico. También está cuando se agarra el evento En en sí, vivo. somos testigos o de una vez el niño sale, mira, me dejaste ahorita solo con tal persona y me hizo esto y me pasó esto y me agarró así y me hizo así. En esos casos hay una denuncia directa. Ok. Hay una denuncia. Aquí pasa mucho que es que la misma comunidad cierra la casa y bueno, te podrás imaginar todo lo que viene después. Pasa bastante eso, la comunidad es la que ejerce fuerza. Su justicia. Pero entonces, háblanos Bueno, un poquito, porque a veces que la comunidad dice, no, él es muy bueno, ¿qué va a estar haciendo él eso? claro, Y si lo hace. háblanos un poquito de cómo funciona ya, porque yo investigué, yo aquí tengo las páginas de México, o bueno, si quieres yo lo voy a decir. Aquí en México estuve investigando y realmente ante ese tipo de situaciones hay que acudir al Poder Judicial, ¿no? Dependiendo de que, pues, de cada entidad federal, donde la tendrán, también pueden ir al DIF, que es la Dirección de Integración Familiar, si no me equivoco, que se llama así, pero realmente lo primero que deben ir es a la Procuraduría, aquí en Nuevo León, donde yo vivo, que es Monterrey, pueden ir a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Tú Adolescentes puedes, del tú puedes. Estado. Sorry, de que Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado, ahí es donde tendrían que ir a hacer la denuncia en primera instancia y pues ellos tienen como que todo el equipo multidisciplinario para poderlos atender. También pueden ir al DIF o al Poder Judicial, realmente son las entidades que van a estar prestando este servicio. ¿Por qué digo eso? Más allá de que, pues claro que nos pueden buscar a nosotros como profesionales de la salud de manera independiente, pero realmente la denuncia se tiene que hacer ante un organismo. Entonces, muchas veces esos organismos tienen todo su equipo. Con nosotros pudiesen llevar el proceso terapéutico a manera personal, ¿no? Pero igual ese equipo necesita, pues, hacer entrevistas, necesita hacer evaluaciones para poder recaudar toda la información que va a ser necesaria a la hora del juicio, si se llegara a dar, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo Eso funciona y ya? si alguien asiste a una evaluación psicológica privada, el profesional que esté trabajando como privado tiene que remitir a una entidad pública para que se realice Okay. otra evaluación, que esa es la que se toma en cuenta.
Ok. Aquí hicieron una pregunta, bueno, no sé. ¿Cuáles son las ¿Qué dice? características comunes de las personas que abusan? Bueno, eso es algo bien interesante porque Ujú. por lo general tenemos la idea de que es un loco, anda todo el tiempo hablando de sexo Nada o que ver. es delincuente, cualquier cosa nos imaginamos. O sea, no te Ajá. acerques a este porque eso se ve medio raro. Pero la mayoría de los agresores por lo general tienen una personalidad muy adaptable. Sí, juegan, conversan, no tienen ningún tipo de agresividad. La mayoría de los casos son personas muy adaptadas. Por eso que te digo que la mayoría de la gente no cree. Porque dicen, pero ¿cómo va a ser él si él es tan trabajador, tan tranquilo? Pues sí, él puede hacer. Es lo que hace más difícil y por eso la prevención está más orientada a que nosotros podamos enseñar a los chamos a hablar y a que se puede detectar cuál contacto es apropiado y cuál contacto no lo es. Eso Exacto, es lo principal. Si no lo prevenimos desde ahí, porque es muy difícil saber quién y quién no lo es, porque no todo el mundo lo dice abiertamente, exacto. por razones obvias. Exacto, porque si pues, si lo muestro, me van a quitar a mi materia, ¿no? A mi mercancía que puedo Claro. agarrar. Entonces sí, Lo que sí hay que estar pendiente es que de repente este tema de ofrecer comida, de ofrecer dulces, de ven para mi casa y estamos un rato, yo te cuido. Ese tipo de acercamiento es algo que nos tiene que llamar la atención, es algo que tenemos que también interrumpir. O que lo hablábamos también en una oportunidad de eso de alabando como que los atributos físicos del niño o la niña, de, pero la niña se está grande, mira cómo tiene las piernas, ese tipo de actitud también hay que interrumpirla. O que esté tocando directamente, esas piernitas, y el pompi, tal cosa. Eso también son unos comportamientos que tenemos que evitar. y algo que Si es, los permitimos, ya. y algo que es muy importante acotar, que sí, es verdad que el gran porcentaje muchas veces viene de hombres, ¿no? Que son los agresores, pero también sucede en mujeres que abusan de los niños. Sí, 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 claro, lo que pasa es que la misma situación que tenemos, que el hombre es el que le encanta el sexo, porque a las mujeres no nos gusta el sexo, que tiene que ver con todo Sí, ese porque si a cuento. la mujer le gusta el sexo, Nos entonces parece está como que a mal. los niños les hacen un favor, y no es así, Ajá, pues. Recuerda que el tema del abuso tiene que ver someter al niño o la niña a un comportamiento sexual al que no tiene conocimiento y no está en capacidad tampoco de dar consentimiento. No lo puede porque no sabe. Él ok. no tiene un cuerpo preparado, él no tiene una mente preparada para ese tipo de información. Entonces, asiste un varón y fue una muchacha de 16 años que se lo hizo un niño de 9. Este no es un comportamiento que tenemos que aplaudir porque ese no es su momento para iniciarse sexualmente, y menos con alguien tan mayor que él. Y volvemos a lo mismo. La de 16 años tiene conocimiento y que tiene un niño de 9 años. Aquí hay un caso. Dicen, en las escuelas de mi estado, si nos puedes contar, Silvia, de dónde nos hablas, por favor. En las escuelas de mi estado Sí. se escucha que han hablado, que han habido niños de 6 7 años que se han encerrado en los baños de la escuela y han hecho sexo oral. ¿Por qué pasa eso? ¿Alguno de ellos ha sufrido abuso? Bueno, yo te diría que sí, que alguno de ellos, ojo, y esto no lo aclaramos tampoco, que sí lo habías nombrado anteriormente. El tema del abuso no tiene que ver nada más con penetración, ¿ok? Ujú, Penetración anal, vaginal o bucal. ok. Con los dedos, con todas esas cosas, no es nada más eso. Tiene que ver de repente si tenemos niños o niñas expuestos a pornografía, si tenemos niños o niñas expuestos a actividad sexual de los papás, de los hermanos, si tenemos niños que son forzados a dejarse tocar o tocar a otras personas, eso es un tema de abuso también. Puede ser que alguno de los niños que esté participando en eso haya sido expuesto a una de estas situaciones, que no necesariamente tiene que ser penetración. Pueden haber otro tipo de circunstancias que hagan que tenga acceso a este material. Ok, Y bueno, por extensión, por la misma edad de exploración, vamos a decirle a los demás, vamos a hacerlo, a ver qué tal es. ok. Mira, eso pasa aquí en Chiapas. Chiapas creo que está hacia el sur de México. Todavía no voy a presentar la prueba de nacionalidad, entonces no me sé muy bien el mapa y sus estados, pero creo que sí estamos Yo hacia creo que el tú sur. sabes los de aquí. Para que si me toque en el centro occidente. Allá te estás esforzando. Pero ¿qué pasa en Chapa que no Que dijiste? en Chiapas, en este caso, el caso que nos decía de los niños en la escuela, Ah, ok. sucedía ahí.
Sí, viste, sí, estoy bien, sí es en el sur. Sí, o sea, creo que puede suceder mucho tanto por, no sé, exposición a eso, también ¿cómo diríamos? La parte educativa, ¿no? Formativa de los padres. O sea, creo que también debe suceder, tú aclárame, quizás en sociedades, ¿no? Pasa en todos los estratos sociales, ¿no? Pero en estratos quizás Bueno, bajos, lo que donde entiendo en la pregunta parece que es algo que ha pasado varias veces. No, no parece que fue una sola vez. sí, 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 porque se Entonces encierran, ¿no? ahí En es el baño. importante que las autoridades escolares también intervengan. Ya. Pero, o sea, pasa en todos los estratos, pero creo que también puede pasar mucho en familias que viven en hacinamiento, ¿no? O sea, que viven varias familias en una misma casa. Entonces, Mira, por ejemplo, tuve un caso de un adolescente con un compromiso cognitivo bastante significativo. Y él estaba como siendo acusado en esa oportunidad por agresión sexual a una persona adulta. Y ahí me llamaba la atención, pero ¿cómo él obtiene información de esto? Y él decía, no, pero el sexo, el sexo, el sexo. Bueno, pero ¿cómo obtiene él esa información? Cuando voy entrevistándolo un poco, él vive en una zona bastante vulnerable acá en Barquisimeto, y él, bueno, le pregunta de quién vive, qué hace, todo este tema, y él vive en una casa, por lo que le entiendo, era una cuestión como de 2 habitaciones y una sala, y ellos eran 8 hermanos. imagínate. Su hermano es mucho más grande que él, más su papá y su mamá. Entonces, claro, me pongo a indagar un poco más con él y dije, pues mis hermanos tienen sexo en la misma habitación, mi papá es en la sala, porque ¿para dónde van a ir a hacerlo? Ok, ¿Entiendes? Entonces ya ahí está ese tipo de exposición y además estimulación. ok. O sea, Por es eso es esa una parte que estimulación tenemos que... también. Claro, por eso para mí el hacinamiento es riesgoso, porque no hay una división, no hay establecimiento de límites y no hay privacidad para cada quien. O sea, que ahí también me atrevería yo a decir, claro que apoyo el colecho, ¿no? Todos los beneficios a nivel de apego que puede darle al ser humano, pero realmente el apego no tiene que ir en un detrimento de la actividad sexual de la pareja, solamente que tienen que ser mucho más creativos y no hacerlo en el mismo cuarto donde esté el niño, ¿no? Porque se puede despertar y vernos, y No, entonces por está supuesto. expuesto al acto sexual. Claro, claro. Es diferente que ya él venga haciendo preguntas de, mira, cómo nacen los bebés, por qué tú estás con mi papá, por qué se quieren, qué te gusta. O sea, son preguntas habituales. Pero ya, mira, yo te he visto desnuda encima de mi papá en la cama. Ujú. No es el tipo de información que estaría acorde para que él manifieste. Además que por lo general no sabemos manejar la situación. Entonces lo que hacemos es regañarlo, pegarle, todo eso, y no aclaramos el por qué. Si por lo menos tuviéramos ese nivel de conciencia de, bueno, se me escapó la puerta abierta, voy a explicar qué fue lo que pasó, explico, pero no se Ujú. hace. ¿Me entiendes? Entonces empieza la curiosidad y empiezo a preguntarle al otro, se complica más la situación. Sí. Creo que tenemos a varios de nuestra generación conectados, de diferentes partes del mundo. Me encantan, los extraño mucho. Mira, esta chica nos dice, sí, en dos escuelas privadas de mucho prestigio se ha tenido muy reservado y fuera de la prensa. Pues creo que el mismo prestigio seguramente paga a las autoridades para que no se hable, ¿no? Porque si sacamos a relucir quién fue, que obviamente no es que vamos a exponer al niño que hizo eso, pero pues empiezan a hablar de las familias quizás y se compromete todo eso. Yo creo que tiene que ver mucho con la parte social, la imagen que la gente quiere seguir guardando, el colegio, ¿no? La imagen que quiere seguir guardando, pero realmente... No, y que todos también aportemos, porque si yo sé de que algo está pasando, yo también estoy en la obligación de denunciar. O sea, no tengo que esperar tampoco que la institución lo haga. Si no lo quieren hacer, no es el deber ser, pero si no lo hacen, yo también puedo hacer mi parte y denunciar. A veces por no meternos en problemas no denunciamos, no tomamos parte y si sabemos también estamos omitiendo. Pero ponte, esta maestra, ¿qué pudiese hacer? Bueno, no sé si es maestra, disculpa, pero Silvia, ¿qué pudiese hacer? Si ella sabe que en su escuela está ocurriendo eso, ponte que es maestra, que no tiene la dirección. Ujú. O sea, porque la dirección pues es autoridad, ¿no? Quizás pueda hacer un poco más, pero yo como maestra, ¿qué puedo hacer si sé que eso está pasando? Bueno, indagar sería lo primero. Yo me pondría a preguntar, ¿qué pasó aquí? ¿De dónde salió esto? No horrorizarme, porque el tema está en que si empiezo, ay Dios, ¿qué es esto? No sé qué, voy a llamar a tu mamá.
esto no está muy bien, ¿de dónde sacaron ustedes esta información? No, fue tal persona que fue el que nos empezó a decir para jugar. Ah, fue tal persona, me voy para allá. ¿Qué está pasando? Es como obtener un poco de información, porque eso me da a mí a entender que tengo muchos niños y niñas en riesgo. Ok. Okay. Entonces, quedarse ahí inactivo no es la idea, hay que tomar una acción. Okay. Dice que no fue en su, no fue en su Tranquila, es para explicar la información en general. Y si el caso ha llegado a ti, bueno, ya sabes más o menos cómo podría ser la cosa. Pero está bueno que hagas esa pregunta, está muy chévere. Sí. A mí Ok. me preocupa que ese mismo tema ya pasó en las escuelas De su de mi ciudad. ciudad. No, y hay muchas más que tú Bueno, quizás no creo que sabes. sería importante recurrir a las autoridades si tienes ese acceso. Por eso te digo que no sé qué tanto manejo se tenga ya de eso, o por lo menos aquí es chévere porque tratamos de movernos mucho pues si hay un niño en una situación de riesgo nos volvemos locos hasta encontrar qué fue lo que pasó y si hay que denunciar y toda la gente me odia porque yo denuncio, no me importa, yo denuncio. Si eres así, la que mandó la pregunta, puedes hacer la denuncia, pero bueno, De me que llama la atención porque es sumamente extraño. escríbenos y nosotros vamos contigo. Vamos a hacer todo Bueno, eso. De que, bueno, yo estoy aquí más cerca. Sí, o sea, yo creo que es algo bastante delicado dependiendo de qué tanto acceso tengo yo, ¿no? Porque si de repente no tengo acceso a la familia, pues irme a denunciar sin pruebas va a estar un poco más complejo, pero quizás sí, sin indagar mucho más y ver quién se quiere unir a la causa, ¿no? Quién quiere defender todo esto. Pues ya para ir cerrando, ¿con qué vamos cerrando? ¿Qué nos puedes dejar así como que súper resumido de tener en cuenta sobre el abuso en la infancia? Porque es importante bueno, primero prevenirlo. que puede pasarle a cualquiera. Eso es algo que puede pasar en 5 minutos. No es algo que necesita mucha planificación o mucha elaboración, sino que simplemente puede pasar. Lo importante es que sepamos que eso no es que le pasa a los niños pobres, a los niños que nadie quiere, no le puede pasar a cualquier niño. La idea es enseñar a los niños a hablar, a preguntar también y validarles las preguntas que ellos tengan. Creo que el tema del tabú del sexo también tenemos que frenarlo con los chamos, no es que vamos a ser súper expuestos a ellos, pero sí mostrarnos que somos accesibles, a que ellos puedan tener la información de seguridad que se la brindaríamos nosotros. Y bueno, lo importante es que si conocemos un caso, tratemos de buscar ayuda, ¿sí? Porque las consecuencias, que bastante preguntaron por las consecuencias en la etapa adulta, pueden ser bastante difíciles. Entonces, es nuestra responsabilidad, pues cada chamo, cada niño, cada niña, vale ese esfuerzo que nosotros hagamos por cuidar, por denunciar, por educar. Claro, son diferentes almitas que estamos ayudando. Y yo me quedaría con esa parte que tú decías de validar sus preguntas, validarlas en todo ámbito. O sea, recordemos que les estamos dando herramientas en este periodo de formación de su infancia, de su primera infancia. Entonces, cuando están en esa parte, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, es parte, ¿no? De sus inicios en ese pensamiento crítico, en esa parte del análisis de la situación. O sea, como que validar cada uno de esos pequeños avances que ellos van teniendo, porque va a ser las bases del poder también enfrentar esa parte que ya va, o sea, esto no se toca así, o sea, tú no me pediste permiso, ¿no? O sea, realmente son pequeñas, yo diría como que pequeños peldaños que van haciendo toda esa escalera para realmente cuando lleguen arriba poderse defender y poder tener el mejor arsenal de herramientas. Y que si no se pueden defender, sepan que pueden acudir a mí, o sea, no a mí necesariamente, a la persona que esté responsable, a su cuidador, si no puedes llegar a defenderte tú, yo también estoy para cuidarte. Exacto. La última pregunta No, dice, importante. ¿cómo podemos validar con los niños si sufrieron o están metidos en algo así? Fer, creo que te, te uniste un poco tarde, pero respóndele ahí, porfa. Bueno, nosotros ahí comentábamos anteriormente que si existe la pregunta o de repente alguien te dice, mira, me están haciendo algo que no me agrada, no horrorizarte, no alarmarte, no maltratar, por el contrario, buscar más información, ser más amable, tener más apertura para que Nos ese quedan niño o 10 esa niña pueda segundos. confiar en ti lo que está pasando. Nos quedan 10 segundos Creo antes. que aclaré la duda.
Nos quedan 10 segundos. No, qué Muchísimas chévere, qué gracias. chévere. Espero que podamos hacer algo Vale. nuevamente. Claro, igual, bueno, los que tengan dudas pueden escribirme también directamente, no hay Claro problema. que sí.